¿Qué? Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Buenos días, Cristian, Samuel, Juan, David, Claudio, muy buenos días. La sesión anterior habíamos avanzado la parte de la etapa cosmológica con este grupo de filósofos conocidos como los presocráticos. Muchos de ellos fueron contemporáneos a Sócrates, pero no porque fueron contemporáneos quiere decir pues que tocaron los mismos temas. Los mismos temas en el sentido de que Sócrates ya no analiza, no se interesa por estudiar el cosmos, el principio, el movimiento, ¿no? A Sócrates y a los sofistas, que es el grupo que vamos a desarrollar el día de hoy, le interesaban sobre todo la vida política, moral del hombre. Y de entrada, la moral en griego significa arete. Entonces, de esa manera te puede venir. Hola, Carlos. Flor de Belén o Flor Belén, muy buenos días. Entonces, el término arete, porque viene en algunos exámenes de admisión de esa manera, significa pues la moral, ¿no? La moral, la ética del hombre, ¿ya? Entonces, es necesario tomarlo en cuenta. Vamos a compartir nuestra pizarrita. Hola, Uday, muy buenos días. Bien. Ya. Sí se logra observar, ¿cierto? Confirmo, dice, confirmo. Todo se ve claro. Ya. Sí, profesor. Bien, entonces, recuerda que la filosofía antigua, ya hoy día hemos venido de patito amarillo, o amarillo patito, no te burles, es amarillo esperanza, nuevos tiempos. Estamos en el año del bicentenario, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, entramos a la segunda etapa de lo que corresponde a la filosofía antigua. La filosofía antigua recuerda que tiene 4 momentos. El primer momento es la etapa cosmológica, donde los filósofos se interesan por la física, ¿no? La naturaleza. Esta segunda etapa tiene que ver con el periodo antropo. O sea, antropo, hombre, lógico, estudio del hombre, ¿no? Entonces, recuerda que en esta etapa ya no hay esa mirada hacia afuera, ya no hay esa mirada hacia el cosmos, hacia la naturaleza. Hay una mirada más bien más interna hacia el hombre. O sea, si ha habido una admiración por la naturaleza, por el cosmos, en esta segunda etapa, esa admiración por el cosmos ya deja de ser algo de interés de este grupo de filósofos, entre ellos pues Sócrates, el gran Sócrates, maestro de Platón, y los sofistas, ¿no? Entonces, ya no hay esa admiración por el cosmos, hay una admiración hacia sí mismo, ¿no? Hacia adentro, hacia uno. Por eso que Sócrates va a decir, pues, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdad? Está en uno mismo. Entonces, por ahí ingresamos a este periodo denominado antropológico. Bien, los 3 filtros de Sócrates. Vamos a comenzar con esta reflexión socrática que es bastante importante. No sé si anteriormente ya tú has tenido la oportunidad de poder escuchar estos 3 filtros, pero deberíamos francamente aplicar a muchas cosas. ¿Ya? Entonces,
una vez Sócrates está caminando y hay alguien que se le acerca apresurado y le dice, pues, Sócrates, te tengo que decir algo de tu amigo, ¿ya? Y Sócrates, antes de que él lance todas las cosas que tenía que decirle, le dice, antes de que me digas lo que me tengas que decir de mi amigo, voy a someterte a tres preguntas, ¿no? Tres filtros. Entonces, Sócrates le manifiesta el primer filtro, ¿no? Le dice, ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decir? O sea, ese es lo primero, ¿no? O sea, lo que tú me vas a decir es que realmente tú lo has comprobado, es así, o es que te lo han dicho, ¿no? O sea, nosotros somos así, ¿no? A veces ocurre de que lo que nos han dicho, terminamos manifestándolo tal como nos han dicho, o en algunos casos hasta exageramos. Ustedes saben bastante de eso, ¿no? A eso que se llama, pues, el famoso rumor, ¿no? Entonces el muchacho, ¿no? Aquel informante le dice, pues, a Sócrates, la verdad, Sócrates, yo no estoy seguro, no lo he comprobado, me lo han dicho, ¿no? Entonces Sócrates dice, bueno, ya no has pasado el primer filtro, ¿no? Vayamos con el segundo filtro, ¿no? ¿Es algo bueno lo que me vas a decir? Y el muchacho, ¿no? O este informante le dice, Sócrates, en realidad no es algo bueno, es algo malo de tu amigo. Em, y luego finalmente Sócrates termina con esta tercer filtro, ¿no? La utilidad. ¿Será útil lo que me vas a decir? Y el muchacho le dice a Sócrates, la verdad, Sócrates, no es de mucha utilidad, ¿no? Lo que te voy a mencionar. Y Sócrates le dice, ¿no? Entonces, uno, no estás seguro de que esa información sea verdadera. Dos, lo que me vas a decir de mi amigo es algo malo. Y tres, no es útil. Che, ¿qué sentido tiene que me lo digas? Bueno, en realidad Sócrates solo quería decirte, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros al recibir una información, asumimos una información como verdadera porque alguien nos dice que ha sido así, ¿no? Por ejemplo, que tu tío te diga que ha visto, ¿no? Una sirena en el mar, etcétera, te quedas pero abobado y al final terminas asumiendo esa información como verdadera. O cuando nosotros, por ejemplo, caemos pues en los famosos chismes, ¿no? Cuando decimos un conjunto de cosas, pero que en realidad no cumplen ninguna de estas cualidades que deberían cumplir. Entonces, por ejemplo, ahí puedes utilizar los tres filtros en lo que tu tía Magali Medina, la periodista más importante de toda la década, ya, utiliza pues muchas de esas informaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, son útiles, son buenas, son realmente verdaderas, ¿no? Todas esas cosas son importantes en este desarrollo. ¿Ya? Entonces, sería bueno que practiques estos filtros socráticos, ¿no? ¿Por qué, profesor? Bueno, mucha información que ronda pues en las redes, eh, etcétera, es parte de esa forma tan exagerada de llevar nuestra vida a un conjunto de malinterpretaciones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces vamos a continuar con el gran Sócrates.
Acá tenemos una imagen ya de Sócrates bebiendo la cicuta, están sus discípulos. No está Platón, no está Platón en esta imagen. Y bueno, lo condenan a Sócrates en ese momento a beber la cicuta debido a que lo habían acusado de corromper a los jóvenes de ese entonces, ¿ya? O sea, en otras palabras, de hacerle un lavado cerebral a los jóvenes de esa época, ¿no? Y por ingresar, por crear, entre comillas, falsos dioses, ¿no? Por eso lo condenan a Sócrates a beber la cicuta, ya que era un veneno en base de hierbas, ¿no? En ese entonces. Y Sócrates, propio de su ética política, asume el castigo como tal y toma y bebe la cicuta, ¿no? Como ya más adelante Fidel Castro decía, ¿no? La historia absolverá, ¿no? Me absolverá. Entonces, casi en esa misma dirección, pues Sócrates agarra y toma la cicuta, ¿no? Asumiendo que con su muerte defendía sus verdades, ¿no? O sea, hasta ese nivel se llega en la filosofía, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer esta distinción de esta lucha, ¿no? Entre los sofistas y Sócrates con respecto a la ética política, ¿no? De entrada nada más, lo que tienes que acá saber es que se discute sobre la verdad ética del hombre, ¿no? Entonces, para los sofistas, no hay una verdad, ¿no? Absoluta. Para Sócrates, sí hay una verdad absoluta. Esa es la discusión del cual va a partir ya pues en algunos otros campos, ¿no? En- entonces, por ejemplo, discutimos acerca del amor y alguien puede decir que el amor es tal, tal, tal cosa, ¿no? Y el sofista va a considerar que esa verdad que tú tienes puede ser verdad para ti, pero no puede ser verdadero para todos. Entonces, ese tipo de afirmaciones vamos a encontrar tanto entre los sofistas defendiendo un relativismo moral, ¿ya? Y en cambio en Sócrates defendiendo una verdad absoluta, ¿ya? Entonces, comenzamos con los sofistas. Los sofistas son extranjeros. eh, Extranjeros porque vienen de otras partes y no están en Atenas, y viajan porque ellos a través de su enseñanza cobran, ¿no? O sea, los primeros pedagogos son los sofistas. Y claro, ¿no? La diferencia es que para ese tiempo los sofistas cobraban bien, no como nosotros que lo hacemos ya casi por caridad. Entonces los sofistas, al ser extranjeros, iban de acá para allá y cobraban pues por su enseñanza. Se podría decir, como les mencioné, fueron los primeros pedagogos, ¿ya? Buscan el éxito social, buscan el éxito social, o sea, buscan ser reconocidos. No buscan de que sus ideas, pues, por último, surjan, ¿no? Se desarrollen, o simplemente busquen compartir conocimiento. No, ellos buscan un reconocimiento. Son relativistas y son escépticos. Relativista significa de que ellos consideran de que la verdad no es absoluta, pues es relativa, ¿ya? Es relativa. Sobre un tema determinado no podemos asumir, ellos dicen, una verdad de forma absoluta. Por ejemplo, hay gente que cree
que Fujimori es un Rambo, ¿no? Aquel que ha acabado con el terrorismo, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que frente a esa postura va a plantear de que en realidad Fujimori pues ha sido una persona dictatorial, etcétera, ¿no? Entonces te das cuenta que hay una posición dentro de un hecho que te pone a favor o en contra de algo, pero es como si ese algo tuviera pues varias verdades. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se llama, o a eso se le conoce como relativismo, ¿no? Porque se relativizan las cosas. Y seguramente ustedes también han tenido ese tipo de problemas en casa, por ejemplo, ¿no? Cuando a mamá, para mamá algo es verdadero y para ti ese algo también tiene otra forma de ver, ¿no? Y eso ha generado incluso conflicto. Ya dices al final, pues, ¿no? Para ti será eso, para mí es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando te visita tu amiguita, ¿no? Tu amiguito, tu amiguita, ¿no? Y tú vas a salir con tu amiguita, ya pese a tu amiguita, pues, ¿no? Como estamos en verano, se ha puesto un chorcito, pero así, ¿no? Bastante pegado, ¿no? Chiquito, y tu mamá, pues, antes de soltarte, ha visualizado de pies a cabeza y ha dicho, pues, no, con ella no vas a salir, ¿no? O dice una frase, ¿no? Y que a ti, pues, no te parece, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, ¿no? Para ti, tu amiga es una cosa, para tu mamá, tu amiga es otra cosa, ¿no? Entonces, hay ese tipo de situaciones que se va a presentar y eso es el relativismo, ¿no? Relativismo, mm, existen varias formas de ver un objeto, ¿no? Entonces, ese es el meollo, pues, del relativismo. Y los sofistas son relativistas, ¿no? Por cierto, el término sofista viene de sabio, ¿no? O sea, entonces eran aquellos que conocían y era así, ¿no? Eran tipos bastante eruditos que el mismo Sócrates ciertamente gustaba escuchar, ¿no? Aunque no compartía con lo que decíamos. Y eran escépticos, escépticos en el sentido, ¿no? del escepticismo, ¿no? O sea, el escepticismo es una postura en la cual el sujeto no asume un conocimiento como verdadero, ¿ya? Suspende el juicio frente a algo, ¿no? A eso se denomina escepticismo, suspensión de juicio frente a un conocimiento que no se asume pues como verdadero porque nosotros somos limitados frente al conocimiento. Ese es el escepticismo y los sofistas eran escépticos, ¿ya? Sócrates, en cambio, es ateniense, ¿ya? Sócrates es ateniense, no cobra por sus enseñanzas. Incluso va a decir a los sofistas cómo ustedes van a cobrar por enseñar, ¿no? O sea, es como si los acusara pues de bebé, ¿no? O sea, que tienes que todavía pagar para conversar. Entonces Sócrates está en contra de eso, ¿no? Busca la verdad y busca el bien. O sea, y la búsqueda de esa verdad y del bien está en uno mismo, va a decir Sócrates, ¿no? Cree en valores universales, a diferencia de los sofistas, ¿ya? Porque los sofistas no van a creer en esos valores pues universales porque los sofistas son relativistas. Sé la diferencia entre los sofistas y Sócrates. Me parece que hay un audio encendido o es mío. Ahí está, Jennifer, creo que era, ya, lo ubicamos.
Ya. Ahí está. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta por parte de ustedes? Profesor, repite sobre los sofistas, por favor, dice Omar. Mm, mm, mm. Ya, a ver, dice Nicole, ¿quiénes eran los sofistas? ¿Seguidores de Sócrates, profesor, o los que daban en contra? En contra, ¿ya? ¿Qué es la cicuta? Bueno, la cicuta es un veneno que se da a base de hierbas. O sea, era un preparado, ¿no? Un preparado de plantas, ¿no? Venenosas que, bueno, se tomaban en ese tiempo para mm, hacer que el sujeto muera, ¿no? Ya está. Entonces Nicole dice, ¿quiénes eran los sofistas? ¿Seguidores de Sócrates o los que le daban en contra? No, no eran seguidores de Sócrates. Más bien ellos son los que en plena asamblea van a argumentar justamente contra Sócrates, ¿no? Porque era un tipo bastante fastidioso, ¿no? Ya, está bien, Omar. Entonces, los sofistas, Omar, son, ¿cómo se dice? Profesores, ¿no? Que cobraban por enseñar. A diferencia de Sócrates, que es ateniense, los sofistas eran extranjeros, ¿ya? A diferencia de Sócrates, buscan ser reconocidos, buscan el éxito social. ¿Ya? Además, son relativistas. Y esto es el punto de quiebre, se puede decir, con Sócrates, ¿no? Porque al ser relativistas, para ellos la verdad es relativa, pues. No es universal como lo manifiesta Sócrates. Para Sócrates, la justicia, el bien, la bondad, el amor, etcétera, son universales. Está en cada uno de nosotros esa verdad. En cambio, para los sofistas, esas verdades son relativas. No hay una verdad universal. Ese es el punto de quiebre entre los sofistas y Sócrates, ¿ya? Profe, ¿cómo así buscaban el éxito social si ellos cobraban? Claro, o sea, por ejemplo, aquí, este amigo Cristian, hay muchas personas que no porque cobren ya significa pues que estén tranquilos, ¿no? O sea, aparte de eso, buscan ser reconocidos. Ahí está, por ejemplo, tu tío, ¿cómo se llama? Swinch, ¿no? El que dijo de que Vizcarra o le había dicho a Vizcarra que cierre el Congreso y porque le dijo él, lo cerró, ¿no? O sea, buscan ser reconocidos, así sean imbéciles, ¿no? Mm, Mariela, a eso se llama éxito social, ¿no? Éxito social en el sentido de que seas reconocido, pues, ¿no? Y ellos querían ser reconocidos. Sócrates no buscaba eso, ¿no? Por ejemplo, esa es otra diferencia, ¿no? Para Sócrates no le interesaba de que fuese reconocido. Incluso a Sócrates, cuando un grupo de, de sus seguidores, ¿no? Consultaron quién era en ese entonces el más sabio de toda Grecia. El oráculo, pues, de Delfos mencionó de que era Sócrates. Y cuando le dijeron eso a Sócrates, Sócrates era, pues, escéptico, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Él decía, no, hay tipos más inteligentes que yo, y justamente en ese escepticismo comenzó a preguntar a cada, ¿no? Erudito de ese entonces, la idea del bien, ¿no? La idea de la justicia, etcétera, y no le supieron responder y poco a poco comenzó a descubrir que en realidad pues no había gente que, que- que se diga pues erudito, ¿no? Y finalmente en esa situación descubre de que el oráculo tenía razón, pues, ¿no? ¿Con qué fin aceptó beber la cicuta Sócrates? Bueno, eso más adelante ya casi
finalizando lo vamos a tratar, ¿ya? ¿Por qué a Sócrates lo condenaron a beber la cicuta, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa motivó? Ya lo mencioné, pero vamos a argumentar con mayor profundidad, ¿ya? Y cómo era eso, ¿no? ¿Hay alguien que ha prendido su micro? Si desea hacer preguntas, lo puede hacer. ¿Nadie? Ya, continuamos entonces, ¿ya? Sí, alguien a ver. Ya, nadie va a preguntar. O creo que no. ¿Hay más preguntas? Confirmo, todo claro, dice Uday. Ya. Cristian Luján dice, confirmo. Bien, entonces, acá algunas otras características de estas diferencias entre los sofistas y Sócrates, ¿ya? Contraponen la fisis al nomos. Nomos. Nomos significa de nómina, de nombre, convención, pacto. Fisis ya la clase anterior entendíamos pues como la naturaleza, ¿no? Entonces, qué significa esta distinción entre cuando dicen, ¿no? Contraponen significa pues contradicen, ¿no? La naturaleza contra la convención o el pacto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los sofistas no creían, ¿ya? No creían en leyes, pues, de la naturaleza. O sea, no es que no creían en leyes de la naturaleza. Los sofistas creían en las leyes de la naturaleza, pero las leyes de la naturaleza no podías prácticamente aplicar esas leyes a las leyes, pues, de la vida social del ser humano. O sea, por ejemplo, una ley dentro de la naturaleza, esa misma ley no podías aplicar en lo que respecta pues a los pactos, ¿no? A la ética política, moral del ciudadano griego, ¿no? O sea, por eso que hay una contradicción entre esas dos formas. Porque una ley es algo que se impone de afuera, ¿no? Pero algo que nosotros vayamos a hacer, eso no es algo que esté impuesto de afuera, sino es algo que ciertamente nosotros nos ponemos pues de acuerdo. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ya una convención, un pacto sería pues de que ustedes para poder votar tienen que cumplir 18 años. O sea, si no cumples tus 18 años, ya no puedes votar. O sea, el requisito es que tengas 18 años, así seas una bestia, así seas un imbécil, etcétera, etcétera, que cumpla 18 años, ya eres ciudadano y por lo tanto tienes derecho a votar. Claro, o sea, así es. Entonces, o sea, profesor, significa que eso es un pacto, sí, pues es un pacto, es una convención, porque ¿quién te dice y quién te garantiza que cumpliendo 18 años vas a ya entrar a una vida pues madura, adulta, ¿no? O sea, eso no se da. No, o en todo caso necesariamente no se da. Muchos de ustedes, por ejemplo, tal vez tienen 15, 16, 14 años, 13 años, no sé yo, pero ¿por qué ustedes no tienen la capacidad de votar? A ver, alguien ahí en el chat, ¿por qué no pueden votar ustedes? A ver, ¿por qué no pueden votar ustedes? Menores de edad. Ya, bueno, esa es la situación que te dicen, ¿no? Pero son menores de edad, pero sigue analizando, pues sigue haciendo un poco de filosofía, ¿no? ¿Por qué? Son las reglas de la Constitución. Ya, claro, son las reglas, entonces, pero esas reglas, ¿quiénes lo han establecido, no?
nos estamos tan inmersos, no estamos tan inmersos en la política, dice. Ya, y bueno, y vas a encontrar un conjunto de respuestas, ¿no? Por ejemplo, y bueno, ahí asientan en el chat o de alguna manera también escriban algo, pues ya, estamos en el curso de filosofía y es lógico que tienen que reflexionar. Em, ¿Cuántos de ustedes se les ha dicho de que ustedes son inmaduros para poder elegir? ¿Ya? Que son muy manipulables. Así les han dicho, ¿no? O sea, ustedes son manipulables. em, y ciertamente, como son manipulables, no pueden votar porque si les regalan tupper, van a terminar votando por ese candidato que les ha regalado tupper. ¿Cierto o no? Claro, en esa intención, a ustedes no los mandan a votar, pues, porque ustedes son bastante manipulables, ustedes no tienen la capacidad que tiene un adulto, la madurez suficiente como para poder votar por alguien que va a conducir los destinos, pues, de tu país. Pero, ¿qué encuentras en los adultos? Ya, por eso hay que ser bien cara dura para decir de que los jóvenes no son una tira pues de gente sin uso de razón, ¿no? En realidad creo que los adolescentes tendrían mejor, y creo que los adolescentes se dan más cuenta que los adultos, ¿no? A muchos han dicho ello, pero todos tenemos nuestra posición crítica, y claro, obviamente, Nicole, obviamente, o sea, a los adolescentes los ven como si fueran, pues, cualquier cosa, menos gente que se está educando. Y ese es un problema bastante grave en nuestra sociedad. O sea, supuestamente ustedes no votan, no eligen porque son manipulables. Y ustedes como adolescentes deberían decir, oh, mira, ¿no? Mira los adultos que han elegido, pues, a tantos representantes. Mira, casi todos nuestros presidentes, ni siquiera voy a decir, pues, ahora último, casi todos en realidad están inmersos en casos de corrupción. Hay un libro de un tal Quirós que habla sobre la historia de la corrupción en el Perú y todos están teñidos, ¿no? Desde la primera compra de un barco, que supuestamente iba a ser el primer barco acá en el Perú, pero que era un barco de río, ¿no? Y lo, lo mandaron a la costa, imagínate eso, ¿no? Pero bueno, profesor, ¿en qué creían los sofistas? ¿Puede repetir esa parte, por favor? Dice Jennifer. Mm, Creían en el relativismo, pues, o sea que no existía una verdad absoluta, Jennifer. Aparte de eso, eran escépticos, ¿ya? Poco a poco voy a ir acá repitiendo las cosas que ya he mencionado en este grafiquito, así que mucha atención, ¿ya? Muchos han dicho ello, pero ya. Por caramelito y listo, dice mi amigo Cristian, un caramelito así moradito. Cristian ya vota por los moraditos, dice. No creo, ¿no? Entonces, acá justamente lo que están defendiendo Jennifer, acá lo que están defendiendo los sofistas es que la moral, o sea, como son relativistas, van a defender eso, pues. O sea, la moral, como es un pacto, es una convención, para ti puede ser bueno algo, pero ese algo que para ti es bueno, para mí va a ser malo, ¿ya? Por ejemplo, es totalmente inmoral que muchas de ustedes, siendo señoritas, pues caminen por la calle desnudas, ¿no? Pero hay lugares donde eso está permitido, ¿ya? Ya, eso es un extremo, eso es un extremo, ¿ya? Otra cosa, ¿ya? Es normal que tú, bueno, pues en tu cultura te maquilles, ¿no? Sí, incluso para tu fiesta de graduación te vas a maquillar, ¿no? Etcétera. Pero si tú te maquillas en otras sociedades, lo que vas a conseguir es que estas personas te terminen pues por apedrear, ¿no?
por ejemplo, sociedades como la India, la China, etcétera. Bueno, más que la India, ¿no? Países Bajos, Medio Oriente, ¿no? Van a terminar apedreándote, ¿no? Entonces te das cuenta, o sea, es un pacto, no es algo físicamente establecido, ¿no? Por eso se le conoce como la contraposición de las leyes de la naturaleza con las leyes sociales, ¿no? Leyes del pacto. Cristian, has resaltado mi diapositiva, bueno, y no lo has resaltado bien todavía. Entonces, esa es la distinción entre este pacto para los sofistas, es un pacto, pues, ¿no? Es una convención, el nomos, o sea, las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso que ellos defienden la doble moral, defienden la doble moral. O sea, dentro de la argumentación, porque recuerde que en ese tiempo, estamos hablando en el contexto de la era de Pericles, de los 30 tiranos, ¿ya? En esa etapa, el que participaba en las asambleas tenía que saber discursear, o sea, tener una buena labia. Por eso que los sofistas los educaban pues a estos, ¿no? Entonces, eh, hay una defensa de la doble moral, ¿ya? Por ejemplo, un buen representante es tu tío, pues, Acuña. Acuña primero decía, por ejemplo, de que APP no iba a votar por la vacancia de tu tío Vizcarrata. eh, y después votó. Es la doble moral, ¿no? La doble moral. Ahí está tu tío el moradito rendidor, que no rinde nada, que decía, bravo Chile por su plebiscito. Tú sabes que en Chile han votado para el cambio de su constitución, ¿ya? Y desde acá, pues el moradito Guzmán estaba aplaudiendo, ¿no? Bravo, bravo Chile. Y le preguntaron, señor Guzmán, ¿ya? ¿Usted está aplaudiendo la nueva constitución o no, el voto, ¿no? Ganador para hacer la nueva constitución? Eh, entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer acá? ¿Usted también cuando ingrese al gobierno, va a hacer nueva constitución? Ah, no, acá no necesitamos, dice, acá no necesitamos. ¿Te das cuenta? Ese es el doble discurso. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Vamos a hacer cambios, pero perdone, ¿cambios de qué? ¿Cambios de la Constitución? No, vamos a hacer algunas reformas, ¿no? O sea, ese es el doble discurso, esa es la doble moral, y los sofistas eran así, pues, ¿no? Convenidos, o sea, para una cosa cuando les conviene y para otra, así es, ¿Estás doble moral, entendiendo? ¿ya? Estás fácil el Em, tema, ¿no? No Profesor, pongo mi ¿qué audio, ¿ya? significa sabiendas? Sabiendas viene de saber, Jennifer. Entonces, a sabiendas significa de que teniendo conocimiento, conociendo algo, ¿no? Uno realiza las cosas. Por ejemplo, si yo digo, tú estás portándote mal sabiendo o a sabiendas de que esa acción te va a traer consecuencias, o sea, tú eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Profesor, ¿qué quiere decir la virtud? Arete, sí se interpreta como arete, como la ética, ¿no? Como mm, la virtud comparado como el bien, ¿no? La arete más bien es justamente buscar esa virtud, ¿no? De bondad, de hacer las cosas bien, milagros. Entonces, continuamos. Los sofistas pronuncian largos discursos. O sea, como son eruditos, no dialogan, ¿no? En cambio, quien dialoga es Sócrates. Los sofistas pronuncian largos discursos, quieren ser escuchados, ¿no? Por ejemplo, como este tal Hipias que iba pues de un lugar a otro dando discursos, ¿no? Largos. Enseñan lo que es la gramática, la retórica, el arte de hablar bonito, y la dialéctica, ¿no? Son agnósticos. Dialéctica viene pues de diálogo, ¿no?
son agnósticos, significa de que los sofistas no creen en un Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el ser Dios es algo limitado para el conocimiento humano, ¿no? O sea, cuando tú escuches el término de agnosticismo, quiere decir que nosotros somos limitados para poder conocer a alguien tan poderoso, pues, como Dios, ¿no? Entonces, para eso, recuerda de que ellos no creían, pues, solo en un Dios, ¿no? Eran politeístas, pero eran agnósticos frente a esos dioses porque decían de que nosotros somos limitados como para poder conocer a Dios. No sé si alguna vez tú te has puesto a pensar en eso, ¿no? O sea, ante la pregunta, ¿puedes conocer a Dios? Alguien puede decir acá y afirmar que sí lo conoce, ¿no? De forma absoluta. O sea, sería exagerar, ¿no? Por eso que ellos ponen en una posición, pues, agnóstica. O sea, frente a Dios, ¿qué cosa nosotros somos? Pues no somos nada. No somos nada. Por ejemplo, en la etapa de la filosofía feudal, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? De cómo es que el Agustín de Hipona habla acerca de la creación ex nihilo, ¿no? O sea, Dios ha creado de la nada. Nosotros cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué había antes de Dios? O sea, estamos expresando esa pregunta en función del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo así, profe? Es que Dios, si ha creado el tiempo y el espacio, no es un Dios, pues, temporal, es atemporal. Entonces, es tonta la pregunta en función de que qué había antes de Dios. Antes de Dios no había nada, porque nosotros somos los que estamos sometidos a este tiempo. Dios no. Pues no puedes preguntarte antes del antes de Dios. Entonces, esas expresiones que estoy mencionando, por ejemplo, son expresiones que ciertamente van a tener un parámetro en el agnosticismo, en el sentido de que tú no puedes conocer a alguien tan infinito como Dios debido a que tú eres un sujeto finito, pues. O sea, eres alguien limitado. A eso se llama agnosticismo. Usan la oratoria como la erística. ¿Qué significa la erística? Discutir para ganar. Esa es la famosa erística, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene representantes pues a Protágoras y a Georgias. Protágoras, una vez un discípulo quiso educarse con Protágoras y le dijo, pues no, Protágoras, enséñame y con el primer juicio que gane yo te voy a pagar. Entonces Protágoras le enseñó el arte de la retórica, la erística, para poder ganar los charlatanes, pues son buenazos para eso, ¿no? Entonces, este discípulo no ganaba ningún juicio y no le pagaba pues a Protágoras. Y Protágoras lo que hizo fue demandarlo pues en ese entonces, o sea, como hacer una denuncia, ¿no? Y mira cómo interesantemente Protágoras al final lo que hace es, mm, mm, son dos cosas, ¿no? Si Protágoras gana, su estudiante tenía que pagarle. Y si Protágoras pierde, su estudiante tenía que igual pagarle. Porque si Protágoras ganaba el juicio, por ley tenía que pagarle pues por sus enseñanzas, ¿no? Y si el otro ganaba su primer juicio, igual tenía que pagarle a Protágoras. O sea, esos eran los sofistas, ¿no? Entonces, hay una frase acá que es bastante conocida de Protágoras, que dice así, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Por eso que Protágoras es relativista, pues. O sea, ¿qué cosa es lo que va a decir Protágoras frente a esa expresión? ¿Qué significa, profe? Ah, esa expresión también lo vas a encontrar como homo, hombre, mensura, ¿ya? No hay verdad absoluta, güey. O sea, por ejemplo, si acá nos ponemos a discutir sobre el aborto, ¿quién puede decir de que tiene la verdad absoluta sobre el aborto? ¿Alguien acá en la sala? Por ejemplo, yo puedo estar a favor del aborto,
Esa es mi medida, esa es mi razón, ese es mi pensamiento. Hasta ahí es donde yo llego, ¿no? Pero muchos de acá seguramente van a afirmar de que el aborto pues es algo incorrecto, ¿no? No se debería abortar, profe. O sea, ¿te das cuenta? Hay algunos que van a, por ejemplo, decir, bueno, profe, en casos de violación, por ejemplo, esa es la medida de cada ser humano. O sea, no hay una verdad absoluta vigente universalmente, sino que la verdad es relativa, dependiendo de los intereses particulares que cada uno de nosotros posee y supeditándose al criterio de forma individual. Eso es el hombre, es la medida de todas las cosas, conocido como homo mensura. En muchos exámenes de admisión ha venido esa afirmación, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando Protágoras habla pues acerca del hombre como medida de todas las cosas. Por ejemplo, una radio que creo que ya dejó de funcionar, era pues bastante sofista, bastante protagórica, ¿no? ¿Cuál es esta radio? Radio Capital creo que era. Tu opinión importa, dice, ¿no? Tu opinión importa. O sea, cada opinión tiene un valor determinado, ¿no? Eso es, ¿ya? Y el otro representante es Giorgias de Leontini. Giorgias de Leontini ya va a plantear su escepticismo. Si Protágoras plantea su relativismo, Giorgias de Leontini va a plantear su escepticismo. Nada existe. Si algo existiera, ¿no? Y si pudiera conocer, este conocimiento sería incomunicable. Entonces, cuando dice que nada existe, no lo tomes literalmente, ¿no? O sea, se refiere al conocimiento. Nada existe fuera de nuestras sensaciones, puesto que son estas la única vía por la que la cosa se hace presente en el hombre. En otras palabras, no puedes fiarte de ningún conocimiento, pues. A eso se refiere cuando dice nada existe. No puedes fiarte de ningún conocimiento y decir que de forma absoluta existe, porque tus sentidos recogen la información, pero eso que está recogiendo no necesariamente quiere decir de que sea verdadero de forma universal, pues, ¿no? Pero bueno, si algo existiera, si algo pudiera existir de forma absoluta, no sería posible conocer, pues, puesto que las sensaciones nos engañan. Alguna vez te habrá engañado, pues, tus sentidos, ¿no? Entonces, eso es también importante, ¿ya? Puesto que las sensaciones nos engañan, sería imposible conocer la esencia de las cosas. Y por último, dice, ¿no? Supongamos que se pueda conocer, ¿ya? No se podría conocer algo, o sea, si algo existiera, ¿no? Y pudiéramos conocer, este conocimiento sería pues incomunicable, ¿no? Las sensaciones son particulares a cada individuo. Como yo sé que algo que quiero expresar, tú lo estás entendiendo como yo quiero que lo entiendas, ¿no? Entonces, todo un embrollo en esta afirmación de Giorgias de Leontini que se reduce pues a que nada existe. O sea, no hay un conocimiento de forma pues absoluta. Entonces, esos son los representantes de los sofistas, ¿no? No olvides de que sofista viene de sabio, ¿no? Los todos. En cambio, Sócrates es un nada. Sócrates, por su parte, defiende el intelectualismo moral. Nadie actúa mal a sabiendas. O sea que lo que estaba preguntando, me parece Jennifer, nadie actúa mal sabiendo que ese algo está mal. O sea, para Sócrates, por eso que él plantea el intelectualismo moral, denominado pues la ética eudemonista, ¿no?
O sea, ¿qué significa eso, profesor? Para Sócrates el mal no existe. El mal es la ignorancia. O sea, Sócrates dice, ¿por qué un sujeto se comporta, entre comillas, mal? Es por ignorante. Es como decir, ¿no? Si tú, por ejemplo, supieras que comer chocolates te va a causar caries, dejarías de hacerlo, dice Sócrates, ¿no? Entonces, de la misma manera, si tú sabes de que algo está mal, sabiendo que ese algo está mal, no lo vas a hacer, pues. Entonces, Sócrates por eso está defendiendo ese intelectualismo moral. O sea, ¿quién puede decir que uno actúa mal sabiendo que ese algo está mal, dice Sócrates, ¿no? Entonces, por eso que defiende el intelectualismo moral. Necesitamos educar a las personas para que esas personas sean personas de bien. Por ejemplo, hay países, como un caso Canadá, donde a falta de presos se están cerrando las cárceles, ¿no? Y en vez de construir cárceles, están construyendo bibliotecas. ¿Te das cuenta la diferencia? Acá, en cambio, nosotros estamos construyendo más cárceles que bibliotecas. Se están cerrando iglesias y estas iglesias están siendo utilizadas como grandes bibliotecas. En nuestra realidad eso no ocurre. Entonces, mira, defiende el intelectualismo moral. Nadie actúa mal sabiendo que ese hecho, ese acto va a ser mal, pues, ¿no? Él prefiere el diálogo. Los sofistas daban discursos largos, pero Sócrates prefiere el diálogo. Diálogo significa la conversación con el otro, ¿no? Inventa el método de la ironía y la mayéutica. O sea, el método en realidad es la mayéutica, pero esta está compuesta de esta primera parte que es la ironía, que es hacer que el interlocutor, como es un diálogo, el interlocutor, ¿ya? O sea, con el que va a dialogar, va a ser aplicado pues este método de la ironía y la mayéutica. Y esto es bastante interesante, ¿ah? Em, Porque la mayéutica es el arte de hacer parir ideas. ¿Ya? San Marcos lo toma como el acto de hacer definiciones. ¿Ya? O sea, cuando escucha el término de mayéutica es hacer definiciones de la moral, de la justicia, del bien, ¿no? Entonces, esa es la mayéutica. Entonces, ¿de dónde viene este término de mayéutica? La mayéutica viene de maieutike, que en griego significa el arte de hacer parir. Y la mayéutica es el arte de hacer parir ideas, ¿ya? ¿Eso qué significa, profesor? Su mamá de Sócrates para ese entonces era comadrona. ¿Qué significa que era comadrona? Era como la obstetra de ese entonces, que ayudaba a las mujeres a parir, pues. Entonces Sócrates no es un tipo que dice, yo soy erudito. O sea, los sofistas son los eruditos. Sócrates dice, solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Porque el conocimiento es tan amplio que ¿quién podría decir acá de que lo conoce o lo sabe todo? O sea, esas expresiones de todo, por ejemplo, en realidad no tienen sentido. ¿Qué cosa es el todo? A ver, representa gráficamente el todo. Si tú representas gráficamente el todo, vas a representar pues una ventana, ¿no? Un cuadrado, un círculo, ¿no? Pero siempre en el conocimiento humano, ese círculo, ese cuadrado, ese rectángulo, ¿ya? Tiene pues, tiene un parámetro, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué cosa hay después de eso? Si el conocimiento, por más que tú hayas ya estudiado todo este sector, ¿qué hay más? Y tú vas a seguir, ¿no? Vas a seguir ampliando aún más tu conocimiento. Entonces, Sócrates dice, solo sé que nada sé, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuanto más sabes,
sabes que no sabes, pues. O sea, cuanto más sabes, te vas dando cuenta que hay muchas cosas que desconocías y te sientes ignorante, pues, ¿no? Frente a ese conocimiento. En cambio, por el otro lado, el que cree saberlo todo, vive engañado pensando de que lo sabe ya todo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos acerca del método de la mayéutica, tiene sus dos momentos. El primer momento es la ironía. Recuerda que a él le encanta, le gusta el diálogo, ¿no? Porque él considera que la verdad no está afuera. O sea, no es que viene de afuera, no es que se impone de afuera. La verdad está en uno mismo. Entonces, para llegar a esa verdad, va a utilizar lo que es el método de la mayéutica. El primer momento, la ironía, es hacer que su oponente se sienta, pues, ¿cómo se dice? Ignorante del tema que está hablando, ¿ya? Esa ignorancia no depende si tienes estudio o no tienes estudio. Hay gente imbécil, ¿ya? Que aún teniendo título, aún teniendo saco y corbata, es gente realmente torpe, tonta, etcétera. O sea, tú te habrás encontrado incluso doctores, ¿ya? Que creen, por ejemplo, ahora con el caso de la pandemia, hay gente con saco y corbata que cree tener la verdad con respecto a la pandemia. Son conocedores del virus, ¿ya? Grandes charlatanes. Entonces, ese primer momento de la mayéutica es justamente la ironía, pues hacer que el interlocutor se dé cuenta de su ignorancia. Ese es el primer momento. No sé, hay un eco, hay un eco. Esa es la primera parte de la mayéutica, o sea, la ironía, hacer que y el interlocutor se dé cuenta, pues, de esa ignorancia por la cual está sometido, ¿no? Entonces, para ser ignorante, no necesitas no tener pues estudios. Hay gente que tiene estudios y realmente dice cada cosa. Recordarás en el anterior congreso había un congresista fue, de Fuerza Caca, que estuvo pues en el congreso y dijo de que leer te causaba Alzheimer. No sé si escuchaste. Leer te causa Alzheimer. Claro, leer te causa Alzheimer. Imagínate. Y era un médico. En serio. O sea, congresistas de esa estirpe hemos tenido, ¿no? O sea, y es brutal, pues brutal. Imagínate que alguien te diga eso, ¿no? Pero bueno, entonces para ser ignorante no necesitas ser pues una persona que no tenga estudios, ¿no? Hay muchos, disculpen el término, pero imbéciles que rondan con saco y corbata y que todavía te gobiernan incluso, ¿no? Es increíble, gente que no debería estar ahí, está, ¿no? Entonces, ese es el primer momento del interlocutor, ¿no? Hacer que tu oponente, o sea, hacía Sócrates eso, ¿no? Hacía que su oponente se sienta pues no capacitado como para poder responder a las preguntas que le hacía, porque la segunda etapa de la mayéutica es eso, ¿no? Pregunta, 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 ¿no? O sea, en realidad es todo, pero la primera parte de la ironía es hacer que o sea, el oponente se sienta, ¿no? En la incapacidad de poder responder a esas preguntas, ¿no? Y después de ahí recién Sócrates aplica lo que es la mayéutica. Recuerda que mayéutica viene de mayeutique, que es el arte de hacer parir ideas. Y en el caso de la mayéutica, el arte de hacer parir, ¿no? La mayeutique. Y la mayéutica es el arte de hacer parir ideas. O sea, Sócrates no es alguien que te dice, oye, compadre, la justicia es esto. No. Sócrates, cuando desarrolla la mayéutica, es alguien que dice, yo no sé, dice, ¿ah? Lo que yo voy a hacer es te voy a ayudar. Es como la partera del conocimiento.
sea, ella es la que te va a sobar, ¿no? La cabecita y poco a poco va a desarrollar, ¿no? Tú solo vas a expulsar tu conocimiento, porque el conocimiento está en cada uno de nosotros de forma universal, dice Sócrates. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es como decir, pues voy a estimular para que tú expulses ese conocimiento. Pero Sócrates en ningún momento, y escucha bien esto, dice que él lo sabe todo. Eso es importante acá, entender de que Sócrates no es el sábelo todo como los sofistas. Sócrates es aquel sujeto que busca el conocimiento, pero ayuda, ¿no? Ayuda no en el sentido de que te dice esto es la verdad, no, sino que cada uno de nosotros al tener una verdad en sí mismo, vamos a expulsar. Entonces, ¿quién ayuda a eso? Sócrates a través de la mayéutica. Ese es Sócrates. Pero la ignorancia es parte de todos, dice Carlos Rubén. Lo que sucede es que no todos ignoramos lo mismo. Sí, pues la ignorancia, o sea, y el ignorar, ¿qué significa? Es el desconocimiento de algo, ¿no? Entonces, ¿quién puede decir acá, quién puede vanagloriarse de decir que todo lo sabe? Eso es imposible, ¿no? Serías tonto, torpe si afirmas eso, ¿no? Que de forma absoluta tú ya conoces todititos, ¿no? Excelente, sí, pues Cristian, ¿no? Abogados que ni siquiera saben expresarse, pero que son y tienen título de abogados, ¿no? Y no porque seas San Martín no quiere decir que ya seas pues un profesional, ¿no? Hecho y derecho, no porque seas de la uni, pues francamente conoces a cada gente que sale con cartón en mano, pero que pareciera no tener pues educación, ¿no? Pero bueno, continuamos. Ay, caramba, estamos compartiendo esto. Ya. Eh, continuamos. Entonces, la mayéutica es eso, ¿no? ¿Ya? Y enseña a buscar dentro de uno mismo esa verdad, ¿no? Cree en un Dios interior, el daimon, ¿no? Que es el que para Sócrates es el que te dice, o sea, y es como la voz interior, el daimon, ¿ya? El que te dice que algo está bien, algo está mal. Tú tienes una conciencia de las cosas, ¿no? Tú sabes cuando un acto está bien o está mal, no hay necesidad que yo te lo diga. Entonces, para Sócrates, esa conciencia que te va dictando las cosas que tú vas haciendo es el daimon, ¿no? Pero cuando tú te vas a la fiesta y tu amiguita está que se emborracha, ¿no? Y tú ves pues con ojos de lagarto a esa chica, entonces hay una voz, hay una voz interior que te dice, oye, no hagas eso, ¿no? Entonces eso sería el daimon para Sócrates, ¿no? Y hay algunos, pues, que a veces esa voz interior lo callan, ¿no? Cállate, dice, cállate, ¿ya? Mm, mm, mm. Daimon en la antigua Grecia es un dios, pues, es un dios, Jennifer, el famoso Daimon, es un dios interior, ¿no? Que más o menos era pues relacionado como una voz interior que te dictaba, ¿no? Qué cosa es lo que tenías que hacer. Es la primera doctrina ética, ¿no? El eudemonismo, el hombre naturalmente busca ser feliz. O sea, esto de la eudemonia va finalmente a trasladarse en Platón, que es su discípulo, y en Sócrates digo, en Aristóteles. El término eudemonismo viene de eudemonia, que significa el hombre busca la felicidad. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿para qué estás estudiando? Tú vas a decir, para poder ingresar a la universidad. Pero ¿para qué quieres ingresar a la universidad? Bueno, profe, quiero ingresar para ganar mi plata, pero ¿para qué quieres ganar tu plata? Bueno, profe, quiero comprarme una casa, un carro, etcétera. Pero ¿para qué quieres comprar todo eso? Ah, profe, para ser feliz. O sea, muchos van a concluir en eso y casi la gran mayoría busca eso. Claro, en ese tiempo se pensaba de esa manera, ¿no? Muchos piensan actualmente de esa manera, o sea, para ser felices, o sea, buscan esos medios, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no necesariamente estudia, trabaja, ¿no? Día y noche para comprarse un carro y ser feliz, ¿no? Hay, por ejemplo, estos
muchachos que van de pueblo en pueblo, los famosos mochileros, ¿no? Los hippies que van de pueblo en pueblo, no tienen casa, no tienen ni siquiera dónde llegar y dormir, pero disfrutan su vida de esa manera, ¿no? Entonces no sé si finalmente es su felicidad, puede ser. O sea, pero no todos necesariamente van en esa función, ¿no? De, de buscar pues esa verdad de forma, o esa felicidad, ¿no? En función de considerar de que todos no estamos camino hacia la felicidad. Hay algunos que no, por ejemplo, ¿no? Pero él va a creer eso, ¿no? Y Aristóteles justamente va a decir frente a eso de que sí, pues, ¿no? Nosotros buscamos siempre la felicidad, ¿no? La virtud, la virtud que sería pues la moral, esa capacidad del ser humano de distinguir entre lo bueno y lo malo, no se puede enseñar, ¿no? O sea, es algo que nosotros nacemos con esa virtud de diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces a eso se denomina pues arete, ¿ya? Entonces al gran Sócrates lo terminan asesinando, ¿ya? Lo condenan a tomar la cicuta justamente porque lo acusan de dos cosas, ¿no? Uno de corromper, de hacer un lavado gástrico cerebral a los jóvenes de ese entonces, ¿ya? Como a ti te dicen, ¿no? Ten cuidado, te van a lavar el cerebro, ¿no? Y lo que no te das cuenta es que desde pequeño ya te han lavado el cerebro, ¿no? Por ejemplo, ese amiguito tuyo que cree que comprando en Saga Falabella, en H&M, ya tiene una posición social más elevada, pues, ¿no? O sea, ese es el lavado gástrico que te han dado, pues, desde pequeño, ¿no? En cambio, desde la filosofía, si bien es cierto, te quieren hacer un lavado también, pero a diferencia del lavado inconsciente, es algo que conscientemente, en otras palabras, tú mismo vas a comenzar a lavar, pues, tu cerebro, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Porque lo otro, decir de que no te van a lavar el cerebro, perdona, pero desde pequeño te han lavado el cerebro y ha sido un lavado inconsciente de tu cerebro, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien, muchachitos, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a las preguntitas. No sé si mi amigo Pedro me puede ayudar ahí. Y si tienes alguna pregunta de por medio, también sigue realizándolo. A ver, a ver, a ver. Historial. Tan, 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 tan. A ver. Pedro. ¿Estás allí, Pedro? Sí, compa. Ya, creo que ya lo estoy encontrando. O si tienes, por favor, compártemelo, Pedro. Ahí está, creo. Ya, ¿qué te Sí, creo lo comparto? tengo. Ah, ya, ya. Ya, Sí, listo. acá está. A ver, este es... ya. Filosofía. Ya está. A ver, a ver, a ver. Ya. ¿Se nota la práctica? Sí, ¿no? Solito me respondo. Ya, Sí se genial. nota. Chévere. Vamos por acá. Sí, bro. Ya, gracias. Sócrates desarrolló su filosofía para oponerse ¿a quién? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Y la respuesta es... De Los sofistas. Claro, pues, los sofistas, los todos.
Y Sócrates es sábelo nada, solo sé que nada sé, dice Sócrates. Muy bien. Entonces la respuesta es pues los sofistas, ¿no? Excelente. Dos, ojo, y esa situación de diferencia entre los sofistas y Sócrates hasta el día de hoy se mantiene, ¿ah? Los sofistas son los grandes charlatanes, pues te convence. Yo justo en una academia cuando estaba dictando, justo estaba dictando esta clase de Sócrates y los sofistas, ¿no? Y aparece un señor que, bueno, es interesante el tipo, ¿no? Que comenzó a vender, lo bueno es que vendía conocimiento, no sé, paratas, preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, salía adelante y decía, muchachos, acá tengo preguntas, ¿no? De eco, que esto, que lo otro, tengo estos últimos 5, ¿no? 5 nada más me queda, ya no me va a quedar más. Ya con esto ya es lo último. O sea, que los muchachos, acá, acá, y al final el tipo comenzó a sacar más, pues tenía una cantidad y comenzó a vender, ¿no? O sea, de los 5 aparecieron casi 30, creo, ¿no? Entonces, los sofistas son aquellos que son charlatanes. Tú cuando vas a ver cantidad de charlatanes, ¿no? Te dicen un conjunto de cosas. En cambio, Sócrates no es charlatán, argumenta. Y esa es la diferencia entre un charlatán que te puede convencer, ¿ya? De algo que tú estés no convencido, y otra cosa muy distinta es pues la argumentación. Y a veces tú confundes mucho lo que es la argumentación con la charlatanería, pues. Por ejemplo, cuando un docente quiere expresarte un conjunto de ideas, tú dices, no, profe, ¿sabe qué? No, o ya, profe, no meta floro, pues no, espérate. Una cosa es la argumentación, otra cosa es el floro. El floro es cuando repites una información prácticamente sin que haya contenido en lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Dos, la ironía socrática se puede denominar como... ¿Cuál sería la...? Diálogo. No, Diálogo. no. La ironía. La ironía es la refutación de una idea, pues. O sea, es hacer que... Reputación. Claro, porque recuerda que la ironía es la primera parte de la mayéutica. O sea, si bien es La cierto, es todo el diálogo, pero reputación. la ironía es la refutación de esa idea que estás teniendo, ¿ya? Entonces, esa es la B. 3. La mayéutica socrática en esencia busca. ¿Qué cosa busca la mayéutica? Ostentar la destreza en la retórica, el arte de hablar bonito en público, encontrar por sí mismo la verdad, refutar cualquier cosa, rechazar la existencia de verdades universales, alcanzar la fuerza del carácter. ¿Cuál es la mayéutica? La mayéutica es encontrar por sí mismo, ¿qué cosa? La verdad, pues. O sea, Es la B, encontrar por sí mismo la verdad, sí. uno tiene que parir esa idea. O sea, la mayéutica es ese método que te permite parir esa idea que está dentro de ti, ¿ya? La frase, solo el que sabe qué es la justicia puede verdaderamente ser justo y obrar justamente, correspondía al pensamiento de quién, el intelectualismo moral, ¿de quién? De mi amigo, pues, nariz de chancho, Sócrates, pues, ¿no? Tenía una naricita así, ¿no? De chancho, ¿eh? Metida. Claro, o sea, Sócrates él dice, ¿no? El intelectualismo moral, si tú sabes qué cosa es bien, qué está mal, bueno, tú sabes obrar adecuadamente, ¿no? Los sofistas se caracterizan por presumir arrogantemente poseer la verdad. No, bueno, ellos no decían que tenían la verdad, ¿no? Su dedicación a la búsqueda de la verdad, ocuparse de investigar la naturaleza, buscar los principios, determinar los verdaderos valores. Claro, en el sentido de que, de tener la verdad de forma relativa, pues, ¿no? Claro, o sea, era una arrogancia en el sentido de que cada quien tenía su propia verdad y que ellos la poseían, pues, ¿no? Sí, y esa verdad lo enseñaban. El método utilizado por los sofistas también se le denomina antilogias, ¿ya? Las antilogias. ¿Qué significa? Que para ellos una afirmación, como es relativa, puede ser verdadera para un momento y falsa para otro, ¿no? Se utilizaban mucho de estas antilogias. O sea, en otras palabras, lo que le convenía, pues para algo era verdadero ese algo que le convenía y para otra cosa era falso, ¿no? Por ejemplo, como cuando
tú quieres corregir a tu hermanito, pero no te gusta que te corrijan a ti, ¿no? Entonces, algo para ti es verdadero, pero ese algo que para ti es verdadero, para otros puede ser falso, ¿no? Entonces, esa es la número 6. 7. Para Sócrates, el sabio llegaba a la felicidad en tanto se dedicara a la política, se dedicara a la oratoria, se dedicara a la vida en búsqueda del hedoné, del placer, no habla de eso, se dedicara al cultivo de la virtud. Claro, uno debe cultivar su virtud, ¿no? Que con eso nosotros nacemos, no es algo que aprendemos, sino que eso está dentro de cada uno de nosotros. 8. Personaje principal de los diálogos platónicos. Recuerda que Platón fue discípulo de ¿quién? Fue discípulo de Sócrates. En los diálogos que escribe Platón en su juventud, casi toda la mayoría de escritos, el personaje principal va a ser ¿quién? El señor Sócrates. Pues, ¿ya? Sócrates. Sócrates no escribió, ni su nombre creo escribió, pero Sócrates tenía a cargo apareció en las obras no solo de Platón, sino de otros discípulos como Antístenes de Cirene, por ejemplo, ¿no? El método socrático tiene como criterio fundamental, ¿qué cosa? El uso de varios pasos como la inducción y la deducción, no, el empleo de la razón sobre la experiencia tampoco, la búsqueda de la verdad en uno mismo, ¿no? Entonces la respuesta es de Diosito. Son los momentos del método socrático. ¿Cuál es? Con eso nos despedimos. ¿Cuáles son los dos momentos del método socrático? Claro, pues la A de anímate a postular ya de una vez. Muy bien, gente. Bien, ha sido un gustazo haberlos acompañado en esta mañana. Bueno, los vamos a dejar acá, ¿no? Reflexionen en casa y nos estamos pues reencontrando la próxima semana, por lo menos en el curso de filosofía. Un abrazo para ustedes, que tengan un buen día. Listo, profesor. Chaito. Muchísimas clases. Muchísimas clases. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias, Muchísimas profesor. clases también. Bueno, estudiantes, pasamos a dar la evaluación por clase. Por favor, Brian, coloca tu apellido y nos vemos en unos minutos para la siguiente sesión.